Hola a todos, me es un gusto para mí saludarlos en este primer video para este canal, que dicho sea, se enfocará en contar historias de terror, ya sea que las encontremos en internet o que ustedes quieran mandarnos la suya. Dicho esto, espero que esto sea de tu agrado y decidas continuar con nosotros. Esto solo será el comienzo para este canal. Cuando tenía 16 años, mis amigos y yo, a quienes llamaré Evan y Jake, queríamos alquilar un hotel para pasar la noche, ya que eran vacaciones de primavera. Llegamos al hotel y nos registramos. Este tenía un olor muy extraño, pero aún así nos quedamos allí. Una vez que llegamos a nuestra habitación, eran alrededor de las 3 de la tarde, así que decidimos ir a nadar. La piscina estaba abajo, apartada del hotel. Una vez que llegamos a la entrada, había un hombre de al menos 1,90 m, vestido completamente de negro, con una capucha que le cubría la cara. Entré un poco en pánico, pero no quise decirle a nadie, pues no quería que mis amigos me vieran con miedo. Nos metimos en la piscina y nadamos varias horas, hasta que volvimos a ver a ese hombre, todo de negro, sentado en una silla junto a la piscina. Me aclaré la garganta. Con un poco de miedo hablé. Disculpe, ¿puedo ayudarlo, señor? No hubo ninguna respuesta. Todavía estaba un poco paranoico, pero decidí ignorar el hecho. Metí mi cara en el agua y en el fondo de la piscina había otra figura que era toda de negro. Grité muy asustado y me apresuré a salir de la piscina. Miré hacia atrás y no vi nada, ni al tipo de la silla, ni al tipo que vi en la piscina. Mis amigos pensaron que solo estaba siendo paranoico, que estaba cansado por el viaje. Pero vi lo que vi, tan claro como el agua. Se me quitaron todas las ganas de nadar, así que decidí cenar en un restaurante cercano. Conseguí una mesa para sentarnos con mis amigos. Sin embargo, comencé a sentir que algo no estaba del todo bien. Estaba poniéndome muy nervioso. Comencé a mirar a todos lados del restaurante, sin saber por qué lo hacía. Y allí vi una vez más al hombre de todo en negro, al lado del comedor, y me estaba mirando. Con eso había tenido suficiente. De un momento a otro le perdí la vista. Por más que lo busqué, no lo vi más. Después de eso sentía mucho pánico. Decidí que este viaje ya había ido demasiado lejos y que deberíamos partir a la mañana siguiente. Pero a mis amigos no les gustó la idea. Ya en la noche, cuando eran las 10:30 de la noche, mis amigos y yo nos quedamos dormidos en la habitación del hotel. Pero me desperté porque había creído haber escuchado sonidos en los pasillos del hotel. Al abrir mis ojos y comenzar a realizar un recorrido con mi vista por el cuarto, pude ver la sombra de una figura al final de mi cama. Traté de calmarme y ser razonable. Me dije que solo era mi sombrero al que puse allí antes de acostarme. Perdí la razón. Supongo que mi sueño era más fuerte y quedé rendido nuevamente en la cama. Pero al paso de algunos minutos me despertaron nuevamente los mismos sonidos que había escuchado. Desperté con muchísima sed, así que metí la mano debajo de la cama y traté de agarrar mi botella de agua. Pero sentí algo diferente. Era mi sombrero. Quedé totalmente sorprendido. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida como en ese instante. No pude evitar gritar a todo pulmón cuando escuché una voz junto a mi oído que decía: Te tenemos. Salté de la cama y entre el ajetreo me di cuenta de que había dos hombres de negro allí. Ambos se avanzaron contra mí. Intenté defenderme de ellos, pero fue inútil una vez que me tomaron. Me arrastraron fuera de mi habitación. Intenté gritar, pero uno de los tipos estaba tapándome la boca. Y no recuerdo más. No sé qué pasó después. Solo me desvanecí y desperté en una camilla. Resultó que esos tipos me apuñalaron mientras yo estaba inconsciente y alguien los atrapó, pero los tipos huyeron del lugar y nadie más supo de ellos. Nadie supo la razón de cómo entraron o de cómo salieron del lugar. Nadie más los vio. Este suceso dejó una marca imborrable en mí. Hasta el día de hoy siempre tengo una luz nocturna para no tener miedo, porque cuando las luces se apagan, lo siento cerca de nuevo. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero de trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y a su ruta.
Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de manzanas, de las cuales algunas son parques. Usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas, la luz más cercana que veía era de una calle más adelante. Después había una pequeña escuela, que tiene sus propias luces exteriores, por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia otra luz más intensa, que provenía de otro lado. Era de una casa donde un señor abría una ventana entre las 6 y las 5:30 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé ahí, mirando al parque, que de un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirándola con inquietud. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veía ningún tipo de peinado y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar media hora, mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos, y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más ya muy incómoda, y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves en la mano y crucé el parque pegado del lado contrario, a la cancha con cierta desesperación. En retrospectiva pude haberme desviado a algunas calles y pasar por otro lado, pero una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejana y segura para poder correr en caso de ser necesario. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Un rato después me despertó alarmada, siendo ya mediodía, con una copia de esos periódicos alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de combustión, no sabían si fue un hombre o una mujer. Pero, adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó. Aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que él vio cómo quemaban a alguien en la cancha. Pero en su versión, él regresaba borracho de una fiesta y por la hora que ya era, no había transporte público para ir a su casa. Así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí. Ya que no tenían puerta, pues se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que tal vez era una pareja que fue a tener intimidad al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas que rodeaban a la víctima. No sabe si gritó al verlo, pero por el ruido que hizo, estas personas empezaron a gritarse entre ellas que fueran por él. Él corrió muchas calles hasta llegar a una avenida muy transitada y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí me dio un poco de inquietud saber que ocurrió algo así tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho, en un lugar que consideraba tranquilo. La oscuridad escondía algo siniestro y yo estuve allí, mirando las sombras, sin saber que lo que veía no eran espectros, sino simples personas cometiendo atrocidades. No escribo esto con la intención de asustar, sino como un desahogo. En mi familia lo sobrenatural siempre ha estado presente. Desde pequeño me contaron que mi abuelo materno hizo un pacto y que a partir de esto nuestra familia quedó marcada, condenada a convivir con cosas que no deberían estar aquí. En mi caso, esas presencias parecen evitarme. Siempre he sentido que me eluden, como si jugaran conmigo. Cuando pregunto por qué a mí no me ocurre nada, mis familiares me advierten: no lo busques, no es divertido, no es algo que quieras vivir. Aún así, hubo 3 ocasiones en mi niñez en las que sí me tocó vivir algo, y aunque era pequeño, lo recuerdo con un escalofrío que todavía me recorre la espalda. Tenía apenas 6 meses cuando ocurrió esto. Mis padres vivían en un cuarto improvisado en la parte trasera de la casa de mis abuelos. La casa era modesta, pero el terreno era muy grande. Una madrugada, mi madre me despertó sobresaltada. Extendió la mano y no me sintió entre ella. Gritó desesperada:
El niño. Se han llevado al niño. Todos los presentes salieron corriendo hacia la entrada. Nadie me ha dicho nunca quiénes estaban allí exactamente, como si fuera un secreto que no debía saberse. Y ahí estaba yo, a escasos 2 metros del portón, completamente dormido. No lloraba, no tenía un rasguño, pero estaba empapado en orina. Dicen que eso fue lo que me salvó, que por esa razón me dejaron. La segunda vez fue cuando tenía alrededor de 1 año. Mi madre y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Mientras mi mamá entraba a la casa con la pañalera y la carriola, mi tía se quedó fuera conmigo en brazos. Entonces las vio, 2 mujeres a lo lejos, una altísima, delgada como una sombra estirada, de casi 2 metros, la otra baja y grotescamente gorda, ambas vestidas de negro. Estaban a unos 50 metros, pero su voz retumbaba como si estuvieran al lado. Danos al niño, entréganoslo, o tú también sufrirás. Mi tía me contó que sintió como algo invisible la jalaba hacia ellas. Desesperada empezó a orar. Pasaron minutos, pero para ella fueron horas. Justo cuando pensó que no resistiría más, una fuerza contraria la arrancó de aquel tirón y la empujó dentro de la casa. Cuando la vieron tenía brazos y piernas cubiertos de rasguños. Entre lágrimas solo dijo: querían al niño, no se los quise dar y me atacaron. La tercera vez ocurrió cuando tenía 4 años. Ya era más consciente de las cosas. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuela paterna y mi madre estaba embarazada de mi hermano. Yo dormía en medio de mis padres, como siempre. Eran las 6 de la mañana cuando lo vi. Una luz se filtraba a través de las gruesas cortinas y hasta parecía atravesar las paredes. Era tan brillante que debía cegarme, pero no lo hizo. Al contrario, podía observarla claramente. La luz se detuvo justo afuera del cuarto. Se introdujo atravesando la pared, flotando sobre mi madre. No tenía forma definida, pero yo sentía que me miraba. La luz volteaba a verme. Luego parecía observar a mi hermano, aún en el vientre de mi mamá. Y después regresaba a mí, una y otra vez. Finalmente dio una vuelta alrededor de la cama y se desvaneció. No sentí miedo en ese instante, pero nunca lo olvidé. Era como si algo hubiera venido a inspeccionarnos. Estas son solo unas experiencias, pero en mi familia hay decenas de historias. Primos, tíos, todos tienen algún recuerdo de lo imposible. Yo solo me quedo con una pregunta que me persigue desde niño. ¿Qué habrían hecho conmigo si aquella vez no me hubieran dejado? Soy de Mexicali, Baja California, y a finales de septiembre asistí a un concierto en Tijuana, a poco más de 1 hora y media de camino. Para llegar y regresar, inevitablemente hay que atravesar la famosa Rumorosa. Quienes no la conocen deberían buscar imágenes. Es un tramo de carretera montañosa lleno de curvas, paisajes imponentes y también, según dicen, de misterios. Después del concierto, mis amigos y yo decidimos volver de inmediato, aunque era ya de madrugada, pues todos teníamos compromisos temprano en Mexicali. Eran ya alrededor de las 2:30 de la mañana. Cuando comenzamos el descenso por la Rumorosa, yo iba manejando con las luces altas y mi amiga Kenia, en el asiento del copiloto, ponía música mientras platicábamos para mantenernos despiertos. Todo parecía normal hasta que, poco antes de llegar al segundo descenso en la carretera, algo llamó mi atención. A la orilla del camino, iluminada de frente por los faros del coche, estaba una mujer. Parecía tener entre 25 y 30 años. Llevaba una chamarra de mezclilla, blusa blanca, pantalón negro, y su cabello era de un tono rojizo castaño. Lo más extraño era su postura. Estaba de rodillas, con las manos apoyadas sobre las piernas, como si rezara, mirando fijamente hacia adelante. Me extrañó no ver ningún vehículo cerca. Estaba completamente sola en medio de la nada. En ese momento exclamé, con un escalofrío recorriéndome la espalda: ¡Ah, cabrón! ¿Viste la morra de ahí, en la orilla? Estaba rezando. Kenia volteó hacia mí sorprendida. ¿Qué? Yo no vi nada. No mames. Traigo las luces altas. Obvio sí iba a ver. Le respondí, cada vez más nervioso. Ella negó con una risa nerviosa. Güey, ¿estás loco? Yo no vi nada. Yo traté de simular el miedo, pero terminé soltando una risa temblorosa mientras decía, estaba ahí, estaba rezando.
El resto del camino la pasé repasando una y otra vez lo que había visto, buscando explicaciones lógicas. Había sido real. Era alguien pidiéndome ayuda, o tal vez algo que no debería estar allí. La incertidumbre me acompañó hasta llegar a mi casa. Y esa noche, aunque estaba agotado, me fue imposible conciliar el sueño. Muchos dicen que los caminos de la Rumorosa son misteriosos y enigmáticos, y yo puedo asegurarlo. Esa madrugada lo viví en carne propia.